Un saludo, amigas y amigos. Soy el Padre Carlos Enrique. Quisiera compartir con ustedes este nuevo programa de la reflexión dominical en donde vamos reflexionando alguna clave de la liturgia de la palabra dominical. En esta oportunidad quisiéramos centrarnos sobre la pregunta sobre el amor. Acompáñame. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que lo hagas para que puedas seguir reflexionando junto con nosotros la palabra de Dios y en ocasiones también profundizar sobre nuestra fe católica. En esta oportunidad leemos en el texto del Evangelio del día a San Juan en el capítulo número 21, versículos que van del 1 al 19. Al final de esta perícopa del Evangelio, es decir, de este trozo del Evangelio, se nos habla de las famosas 3 preguntas que Jesús hace a Pedro. Después de aquella famosa pesca milagrosa, Jesús va donde Pedro y le pregunta si realmente lo ama. Las preguntas están escritas de este modo. Dice el evangelista San Juan: después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó Jesús: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez, Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Vamos a quedarnos hasta ahí. Jesús hace estas 3 preguntas que en el fondo es una sola pregunta. Es la pregunta sobre el amor. Necesitamos preguntarnos sobre el amor. El amor, decía Santo Tomás de Aquino, es el acto más grande de la voluntad humana y al mismo tiempo se convierte en una no solamente virtud, sino en una manera de existir, de vivir nuestra vida humana y también cristiana. Es lo que de alguna manera eleva nuestra manera de vivir y existir a un nivel trascendente. Por eso siempre viene bien preguntarnos sobre cómo es nuestro amor, cómo estamos amando, sobre todo en un mundo en el que vivimos, en el que siempre se nos muestra el amor con una especie de falsación. Se nos muestran muchos conceptos erróneos de lo que es el amor. Y el amor, para que sea auténtico, ha de proceder no solamente del ser humano, sino ante todo y en primer lugar de Dios. Como decía San Agustín, ama bien al amigo aquel que ama primero a Dios y el amigo lo ama en Dios y desde Dios. En este sentido, entonces, podemos decir que ahora estamos ante una gran pregunta, la pregunta sobre el amor. ¿Me amas? Es la gran pregunta que hace Jesús, porque ahí está la raíz. Dependiendo de si amamos a Dios, a Cristo o no, también eso podría estar configurando nuestro amor hacia los demás, hacia nuestros semejantes y, por qué no decirlo, hacia nosotros mismos también. ¿Me amas más que estos? Es como la primera forma en la cual Jesús pregunta. Simón, le dice Jesús a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? La pregunta de entrada no es fácil, ni para Pedro, ni para quizá la mayoría de seres humanos. Es de difícil respuesta, siendo sinceros, porque ¿cómo saber si mi amor es de mayor cantidad que el amor de otra persona? Porque de alguna manera el amor no se puede cuantificar en un sentido estricto. ¿Cómo saber que yo estoy amando más a Dios más que otra persona? Alguien podrá decirme, bueno, a veces se manifiesta
con mis actitudes, con mi manera de pensar, mis acciones, y posiblemente algo de verdad tenga eso. Pero aquí hay que decir que la pregunta de Jesús, más que una pregunta, es una invitación. ¿Y por qué decimos que es una invitación? Porque a Pedro Jesús, por una parte, le está proponiendo hacer su propio camino de amor. Le está indicando que no tiene que conformarse con amarle como le aman las demás personas, que no tiene que buscar imitar el camino de los demás al 100%, porque Él es Él y las personas aman de modo único, de modo personal. Entonces la invitación en un primer momento va para que Pedro no imite en el sentido, podríamos decir, de querer pensar que tiene que amar como aman los demás. No, porque cada uno tiene que recorrer su propio camino de amor. Claro está, podemos aprender de los demás, de cómo aman a Dios, de cómo aman a sus semejantes, en cierto modo, pero cada uno debe de hacer su propio camino de amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Por otra parte, también, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas más que estos? En el fondo, aquí lo que está diciendo es que pues no se conforme con lo que ha logrado amarle a Cristo, sino que le ame más, que busque amarle más. Por eso, más que una especie, podríamos decir, de competencia a la cual Jesús invita a Pedro a amarle más que los demás para superarlos a los otros. No, más que eso, Jesús lo que le está proponiendo a Pedro es que busque siempre amar más. El amor no es calculador, el amor es sobreabundancia. Y eso es lo que Jesús en el fondo le quiere indicar a Pedro, enseñar a Pedro. Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Es la invitación a amarle más y más. Por otra parte, también podemos decir que lo que Jesús está invitando a Pedro es no tanto a una competencia en amar más que los demás, sino a una perfección en el amor. Aún buscar amar más significa no solo en el aspecto cuantitativo, sino cualitativo del amor. Es decir, un amor que sea mejor hacia Dios, hacia sus semejantes. Por otra parte, también hemos de detenernos en las respuestas de Pedro. Si ustedes se fijan, Pedro responde casi de modo muy similar, exceptuando la última vez, que añade algunas palabras a partir de la tercera pregunta que Jesús le hace sobre si le quiere o no, si le ama o no. Pero en el fondo, Pedro siempre tiene una especie como de fórmula. Pedro le dice a Jesús, tú sabes que te quiero. Tú sabes, Señor, que te quiero. Pedro no busca engañar, pues. Pedro es sincero. Y esto es muy noble de Pedro a la hora de responderle a Jesucristo. Y es una invitación para cada uno de nosotros a no buscar autoengañarnos en la respuesta que hemos de dar sobre el amor, no solamente a Dios, a Jesucristo, sino también a nuestros semejantes. Porque muchas veces podemos estar tentados a autoengañarnos y a buscar engañar en la respuesta de amor a los demás, cuando en el fondo sabemos que todavía nuestro amor no es del todo sincero. En este sentido, entonces, estamos recibiendo una especie de invitación para amar con sinceridad, con honestidad. El amor que quiere expresar Pedro es un amor que brota de la verdad en cierto sentido también. Por eso sus respuestas no quieren anclarse en él, sino en lo que sabe Jesucristo sobre el amor que él le tiene a él. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pedro quiere partir de lo que sabe Cristo, porque no se fía de él. Ya una vez se fió y le negó por 3 veces. Ahora él quiere fiarse de lo que Jesús realmente conoce de él, de su interioridad, porque Jesús nos conoce como ni nosotros mismos a veces nos conocemos. La respuesta de Pedro quiere indicar que Pedro quiere responder desde la verdad que sabe Cristo. En un tercer momento podríamos considerar
ante la reiterada pregunta de Jesús, Simón, ¿me amas más que estos? Simón, ¿me amas? Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ante estas reiteradas preguntas sobre un mismo asunto como es el amor, alguien de entrada podría, como Pedro, también entristecerse. Cuando alguien nos pregunta exageradamente sobre el amor, ¿qué nos está indicando eso? Bueno, pues un par de cosas. En primer lugar, puede ser que aquel que nos pregunta es porque no es capaz todavía de captar ese amor. Y eso puede ser quizá, por una parte, por culpa suya, porque quizás quiere cuotas más altas porque tiene un problema de un gran vacío afectivo y de amor. Pero no es el caso de Jesús este, porque Jesús está lleno, está pleno de amor. Más bien Él es la fuente de amor para los seres humanos. El segundo caso podría ser que el amor que está recibiendo de Pedro, de Simón, no es todavía manifestativo, todavía no se nota, todavía no es palpable, todavía le hace falta manifestarse aún más. Y por eso es que Jesús pregunta una y otra vez, para tratar de invitar a Pedro a que lo manifieste de mejor manera. Por eso es que Pedro se entristece en parte. Si bien el Evangelio nos dice que Pedro se entristeció, que por tercera vez Jesús le preguntara si lo amaba o no, en el fondo esto de la tristeza de Pedro lo que manifiesta es que Pedro toma conciencia de que su amor hacia Jesús no está siendo del todo manifestativo, no se está manifestando como Jesús quisiera que se manifestara. Y por eso es que la insistencia de Cristo de preguntarle, ¿me amas realmente? Porque en ocasiones pareciera que no se nota, Pedro. Pareciera que te hace falta un poco de más amor, porque no llegas a manifestarlo. Tú crees que lo manifiestas, pero todavía no te ajusta para manifestar amor. Y en este sentido, también esto nos da una gran enseñanza a nosotros, porque nosotros podemos, como Pedro, pensar que sí realmente amamos a Dios, que sí realmente estamos manifestando ese amor con nuestra manera de pensar, de actuar, de proyectarnos. Pero puede ser que de cara a Dios, siendo sinceros con Dios y delante de Él, podamos descubrir que realmente hay áreas, hay dimensiones con ciertas personas, en ciertas circunstancias, que ese amor hacia Dios y al prójimo todavía no es palpable, todavía no se manifiesta como debiese manifestarse, no se manifiesta en los niveles que debería estar. Y por eso, pues, Jesús va a seguir preguntando, no tanto para hacernos sentir mal, sino para motivarnos a seguir cultivando un nivel de amor más alto, más manifestativo en aquello que vivimos, que expresamos, que hacemos por el bien de los demás. Hoy es pues una oportunidad, hermanos y hermanas, para reflexionar sobre el amor. Jesús hace la pregunta sobre el amor a Pedro. El mundo está necesitado de amor. El mundo tiene una especie de analfabetismo sobre el amor. Y por eso necesitamos reflexionar en primer lugar en el amor primero, fuente, es decir, ese amor que experimentamos de Dios, que experimentamos de Jesucristo en nuestras almas. ¿Realmente me sé amado por Dios? ¿Realmente me siento amado por Dios? Y de allí partir cómo yo amo a Dios. ¿Realmente estoy manifestando ese amor a Dios? ¿Lo manifiesto con mis hermanos? ¿Con los que Dios me pone en el camino? Es una buena pregunta, es un buen día para examinarnos. Hoy también a Pedro, después que le hace esas preguntas, le dice el Señor que apaciente a sus ovejas, a sus corderos. Estamos en un momento histórico muy trascendental en la iglesia. Se está la iglesia preparando para la elección del futuro pontífice. Debemos orar mucho por cada uno de los cardenales electores, porque solamente desde el amor se puede apacentar, porque solamente el que ama sabe decir la verdad. Y como cristianos, sobre todo en estos tiempos, necesitamos ser
confirmados en la verdad del Evangelio, en la verdad de la palabra de Dios. Y esa es la tarea del Sumo Pontífice. Por eso encomendamos en oración. Debemos unirnos, hermanos y hermanas, para que el nuevo pontífice tenga un corazón amante a Dios en primer lugar, amante también para sus semejantes, y así poder apacentar en el buen modo al rebaño que Dios le va a confiar. Que Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.